Bienvenidos a Humanamente. Vamos a ver quién se está conectando por ahí, porque hoy vamos a hablar sobre el DSM-5 y justamente sobre los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a darle la bienvenida a Dealmita. ¿Cómo estás? Me encanta que estés por acá. Vladimir, un abrazo, un beso, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre trastornos del neurodesarrollo, específicamente los de la etapa temprana, en donde están involucrados el espectro autista, el TDAH, que es el déficit de atención, entre otros, ¿ok? Para poder iniciar este en vivo, lo primero que les quiero decir es que toda la información que voy a estar aquí compartiendo está basada en el DSM-5, que es el libro del Manual de Criterios Diagnósticos, que es utilizado solamente por aquellos especialistas de la salud mental, como en mi caso la psicología o inclusive algunos psiquiatras. Aquí vamos a hablar sobre cuáles son algunos criterios, cuáles son algunos de estos síntomas que se trata el trastorno de neurodesarrollo, qué trastornos pueden involucrar y sobre todo cómo podemos ir detectando o de qué manera trabajarlos, ¿ok? Si te parece súper interesante esto, por favor apóyame en compartir este en vivo, en llamar a más personas, en etiquetarlos y por supuesto no te olvides de dejarme acá tus preguntas, tus comentarios e inclusive podemos hacer esto más interactivo donde puedes participar. Aquí es un espacio sin juicios, sin digamos prejuicios, para que ustedes pues precisamente reciban toda esta orientación, todo este acompañamiento de mi parte, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar. En el DSM-5 se encuentra el trastorno del neurodesarrollo, específicamente en la página número 31, ¿ok? Saludamos a Adriano, saludamos a Johnny, bienvenidos, la verdad, gracias por estar acá en esta transmisión, donde vamos a hablar del DSM-5. Bueno, comienzo con la lectura de lo que realmente es el trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Comenzamos. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones de inicio en el periodo de desarrollo. Los trastornos se manifiestan normalmente de manera precoz en el desarrollo, a menudo antes de que el niño empiece la escuela primaria, y se caracterizan por un déficit en el desarrollo que produce deficiencias en el funcionamiento personal, social, académico u ocupacional. ¿Qué quiere decir esto que hemos empezado a leer? Que efectivamente los trastornos del neurodesarrollo pueden ir desarrollándose, valga la redundancia, en etapas tempranas, inclusive antes de iniciar la escuela. Y de esta manera puede afectar 5 áreas de nuestro desarrollo, y es el aspecto social, el aspecto personal, el aspecto escolar, el familiar e inclusive el aspecto ocupacional. El rango de los déficits de desarrollo varía desde las limitaciones muy específicas del aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas, hasta las deficiencias globales de las habilidades sociales o la inteligencia. Quiere decir que precisamente este trastorno del neurodesarrollo puede afectar a nivel cognitivo, es decir, la inteligencia, o inclusive habilidades sociales de primer al quinto orden, donde vemos precisamente esas maneras de relacionarnos, de ser asertivo o de emplear ciertas habilidades de comunicación. Otro aspecto importante que nos dice es que los trastornos del neurodesarrollo concurren frecuentemente. Por ejemplo, los individuos de un trastorno del neurodesarrollo concurren frecuentemente en el aspecto autista. A menudo tienen una discapacidad intelectual, que es el trastorno del desarrollo intelectual. Y muchos niños con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad también tienen un trastorno específico del aprendizaje. Quiere decir que tanto el aspecto autista como el trastorno de déficit de atención con y también sin hiperactividad pueden considerarse trastornos del desarrollo neurodesarrollo, ¿ok? Así que bueno, para algunos trastornos la presentación clínica incluye síntomas por exceso, además de los debidos al déficit y al retraso del alcance de los hitos esperados. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista se diagnostica solamente cuando los déficits repetitivos
por intereses restringidos o por la inercia de la monotonía. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder ver quizás algunos niños en los cuales tienen un interés en particular de un tema en particular, dos que tienen ciertos déficits de atención, o también que pueden ser aquellas personas, como nos lo dice aquí, con patrones repetitivos. Esto quiere decir que pueden tener quizás algún tipo de ritual para poder ejecutar ciertas acciones. Continuamos. La discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, se caracteriza por un déficit de las capacidades mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el pensamiento académico y el aprendizaje de las experiencias. Como pueden darse cuenta, es una evaluación bastante integral sobre lo que involucra el aspecto cognitivo, que son todas aquellas operaciones lógicas o inclusive aquellos tipos de criterios o de razonamientos que el niño puede estar empleando en su edad. Otra cosa también muy importante es que estos producen deficiencias en el funcionamiento adaptativo, de tal manera que el individuo no alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más aspectos de la vida cotidiana, incluidos, como ya les había mencionado, la comunicación, la participación social, el funcionamiento académico u ocupacional y la independencia personal en casa o la comunidad. Bienvenidos a Inside Mom, bienvenida. Aquí lo que estamos hablando es que precisamente todos estos trastornos pueden tener una incidencia directa en cuanto a las relaciones interpersonales. Y en este caso, como ya les mencioné, en las habilidades sociales está la parte de la comunicación. Si nosotros llevamos esto al área del desarrollo personal del adulto, quiere decir que vamos a ver involucrado aquellas áreas de las relaciones interpersonales, como puede ser la de la pareja, como puede ser la del círculo social, es decir, amigos, o también lo que es el desempeño laboral. Así que es súper importante que siempre como padres, como representantes o tutores, estemos alerta a todas esas señales que pueden estar enviando el comportamiento o la manera de razonar de nuestros pequeños. Vamos a dar la bienvenida también a Vox Platinum. Bienvenidos. Bien, continuamos con esto que se trata del trastorno del neurodesarrollo. Luego nos dice específicamente que el retraso general en el desarrollo, como sugiere su nombre, se diagnostica cuando un individuo no alcanza los hitos esperados del desarrollo en varias de las funciones intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Como psicólogos empleamos ciertas pruebas o inclusive ciertas estrategias. En la parte de los niños lo que nosotros empleamos son terapias de juego para que podamos identificar todos esos tipos de razonamientos u operaciones lógicas como la imaginación, la creatividad o inclusive el estilo de comunicación de acuerdo a la edad del niño. ¿Okay? Ahí vamos a poder ver reflejadas ciertas situaciones de la dinámica familiar, de la dinámica escolar e inclusive algunas emociones que todavía el niño no sabe expresar en palabras. A la vez, por supuesto, empleamos lo que son algunas pruebas, pueden ser proyectivas y también, más que todo proyectivas, donde utilizamos lo que es la parte de las imágenes, el relato, los cuentos, el juego, como ya les he dicho, y sobre todo los dibujos. En esta edad, los dibujos nos pueden decir mucho sobre lo emocional, el bienestar, la dinámica con el medio ambiente, esto involucra las relaciones interpersonales y por supuesto todo eso que tiene que ver con la edad cronológica del sujeto. Podemos identificar qué edad mental tiene específicamente y qué edad cronológica tiene el sujeto para saber si podemos detectar algún tipo de déficit o de retraso. ¿Okay? Bueno, insisto, si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a lo que estoy hablando de los trastornos del neurodesarrollo, específicamente en la edad de los niños, pueden hacerme los comentarios las preguntas acá. Bienvenida Melissa, espero que te encuentres sumamente bien y te envío un abrazo hasta Venezuela. Bueno, continuamos y más adelante nos dice algo con respecto a la comunicación y dice: los trastornos de la comunicación incluyen el trastorno del lenguaje, trastorno fonológico, el trastorno de la comunicación social, es decir, pragmático, y el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, tartamudeo. Como puedes darte cuenta, el desarrollo de un trastorno de neurodesarrollo involucra muchísimas áreas del funcionamiento del sujeto o del ser humano.
Y en este caso estamos hablando también hasta de la comunicación, ¿ok? Podemos también tomar en consideración que uno de los criterios más importantes a la hora de diagnosticar algún trastorno es identificar si existe algún tipo de rasgo orgánico. ¿Qué quiere decir? Una implicación biológica, fisiológica, que tenga que genere como consecuencia alguno de los síntomas de estos trastornos. Por ejemplo, te puedo decir que si hay alguna alteración en cuanto a las áreas de Wernicke o de Broca que son encargadas a todo esto de la comunicación, tanto de la ejecución como la interpretación de la comunicación, podemos estar hablando entonces de un trastorno de neurodesarrollo orgánico en una de las áreas que afectan la comunicación, ¿ok? Esto, vuelvo y repito, se va a diagnosticar junto con un equipo multidisciplinario como puede ser el neurólogo, ¿ok? El pediatra, el psiquiatra, el psicólogo y por supuesto el médico tratante o médico familiar, para que de esta manera podamos tener un diagnóstico integral y ético a la hora de poder generar algún tipo de psicoterapia o tratamiento farmacológico para los niños. Vamos a ver, saludos Melissa, de verdad un gustazo tener una colega acá, espero que todo esté sumamente bien y las otras personas que nos están viendo, recuerden, pueden interactuar, pueden hacer una llamada, pueden dejarme en las preguntas, ok, aquí abajo tenemos lo que es el simbolito de un mensaje con un interrogante, ahí están las preguntas y puedes hacerme algún comentario para que podamos de alguna manera aclarar todos estos panoramas relacionados a los trastornos. Continuamos entonces y dice, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia se caracteriza por las alteraciones en la fluidez normal o la producción motora del habla, como las palabras fragmentadas, los bloqueos y las palabras producidas con exceso en tensión física. ¿Qué quiere decir esto? Que los trastornos del lenguaje no solamente tienen que ver con alguna área de emplear adecuadamente el discurso, las palabras o quizás alguna manera de tartamudeo, sino que también pueden estar involucradas algunas estructuras fisiológicas. Por ejemplo, la manera en cómo están nuestras mandíbulas, la forma en cómo nosotros estamos empleando la respiración, la manera en que quizás también tengamos algunas estructuras en la laringe y faringe para que podamos también comunicarnos de una manera mucho más fluida y pues también pueda generar una comunicación asertiva, ¿ok? Vamos a darle la bienvenida a Medalid. Me encanta, María Ángel, que estés por acá. Un gran abrazo a mi colega querida, Eduardo García, pues también bienvenido. Colegas, si ustedes se están uniendo acá, autoinvítense a este live y realmente discutamos o debatamos más bien para que toda la comunidad se entere sobre lo que es el trastorno del neurodesarrollo y cuáles son quizás algunas expectativas, algunos paradigmas o quizás algunos de esos pensamientos que no están para nada relacionados al bienestar y podamos psicoeducar a la comunidad. Un abrazo, María Ángel, también para ti. Bueno, aclarando esto, vamos a otro concepto que nos dice: el trastorno del espectro autista se caracteriza por déficits persistentes en la comunicación social e interacción social en múltiples contextos, incluidos los déficits de reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social y las habilidades como desarrollar, mantener y entender las relaciones. Generalmente también hemos visto cómo a través de los medios de comunicación se ha proyectado parte de lo que es el comportamiento de este tipo de personas, ¿ok? O de niños con este tipo de trastornos de neurodesarrollo, específicamente, por ejemplo, espectro autista o el Asperger, donde vemos que efectivamente las relaciones interpersonales son bastante especiales, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que pues tienden a ser de una manera considerada más específica en cuanto al tratado, en cuanto a la comprensión y la empatía que debemos tener con los niños y sobre todo en el discurso sobre temas en particulares o también en la sensibilidad o vulnerabilidad que debemos manejar ante la forma de que estos niños se expresen con nosotros. ¿A qué me refiero? A que precisamente algunas veces los niños son muy directos,
no tienen filtro, como dicen últimamente. Dicen las cosas tal cual como las piensan, tal cual como las sienten, y de esta manera pues puede generar cierto impacto social. De esta manera es súper importante, vuelvo y repito, que puedas contar con un asesor, con un orientador, con un psicólogo, para que juntos podamos también entender cómo manejar las dinámicas familiares, ya que esta situación genera ciertos cambios dentro de lo que nosotros como padres quizás pues tenemos como expectativas de lo que pueden ser nuestros hijos. Y al generar algún tipo de cambio que de cierta manera no es responsabilidad o simplemente no depende de nosotros como tal, puede generar ciertas resistencias o malestares a los padres. Y de esta manera manifestarse ante la dinámica en base a la comunicación, algunos hábitos o algunas exigencias que podemos tener dentro de cada uno de los roles de la familia. ¿Okay? Vamos a saludar a Licey, vamos a saludar a Benja Bocanegra. Hola, ¿cómo estás? Me encanta que estés por acá. Bueno, como pueden ver, es súper importante este tema que estoy abordando y también lo que vamos a seguir haciendo en el día a día justamente a estas horas. ¿Para qué? Para que sigamos psicoeducándonos, para que tengamos herramientas, tengamos conocimientos y sobre todo puedas contar con alguien como yo que siempre está dispuesto a escucharte y a orientarte en cuanto a qué podemos hacer, cómo lo podemos comprender y sobre todo qué mejorar para que tengamos un bienestar a nivel general, ¿ok? Recordando que bienestar, por supuesto, involucra lo que es la familia, el trabajo, la salud, el cuidado personal y todas estas áreas en las cuales nosotros como seres humanos tenemos, nos desempeñamos y dependemos. Bien, para no hacer esto tan largo, porque realmente la descripción de este espectro, de este trastorno del neurodesarrollo es bastante amplio, vámonos directamente a algunos criterios y aquí vamos a ir poniendo también un poco en contexto lo que esto significa. Bueno, entendiendo que, como ya les he dicho, para diagnosticar debemos tomar en consideración ciertos aspectos como las características diagnósticas, las características asociadas que apoyan al diagnóstico, que quiere decir, como ya les comentaba, una evaluación multidisciplinaria, interdisciplinar y sobre todo lo que quiere ver con diferentes aspectos del desarrollo del humano, para que podamos identificar si hay algún aspecto orgánico, algún aspecto social o algún aspecto ya psicológico que tenga mayor prevalencia en el trastorno. Otra cosa, pues por supuesto el desarrollo y el curso, donde vamos a tomar en consideración las edades en las que se desarrollaron, la temporalidad y la permanencia de este trastorno, si es por episodio, si es sostenido o si de repente tendremos que considerar algunos días, algunos meses para poder diagnosticar ciertos trastornos. Factores de riesgo. Es decir, si de repente puede haber algún tipo de cambio, algún aspecto sociocultural que pueda estar interviniendo en el trastorno. Diagnósticos relacionados a la cultura, porque recordemos que no todos pertenecemos a las mismas culturas, las mismas ideologías, y esto puede también dar un gran diferenciador a la hora del diagnóstico. Y bueno, así sucesivamente, muchas otras clasificaciones, como por ejemplo la comorbilidad. Vámonos al criterio diagnóstico, como les he comentado. Aquí tenemos un total de 5 criterios diagnósticos para el trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, no podemos olvidar de todo lo anteriormente mencionado como los aspectos del diagnóstico diferencial. El diagnóstico, el primer criterio es 1. Dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Es decir, hablado, escrito, lenguaje de signos u otros, debido a diferencias en la comprensión y la producción del lenguaje. Atención acá, criterio número 1. Una alteración en el lenguaje en todas sus modalidades, lo que implica lo hablado, lo gesticulado, lo corporal, lo dibujado, todas las maneras en las que el niño puede también manifestar o emplear un tipo de comunicación. Dentro de esas vemos el vocabulario reducido, que es el conocimiento y uso de las palabras.
Aquí es donde nosotros nos dirigimos también junto con un psicopedagogo, porque el psicopedagogo también tiene el conocimiento exacto sobre el desarrollo o el avance del lenguaje en ciertas edades, incluso de esas edades en desarrollo del sujeto, como pueden ser la sensorial, como puede ser la oral, como puede ser la preoperacional, que son ciertas etapas de los niños en las cuales el psicopedagogo puede identificar también cómo debe ser el manejo correcto del idioma, del lenguaje, del discurso y cuántas palabras específicas puede estar ya incluido dentro de sus conocimientos, ¿ok? Otra cosa también importante es la estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales o morfológicas. Esto es sumamente importante, ya que el niño sí puede tener una comprensión de las palabras, pero a la hora de emplearla es donde vemos aquellas nociones infralógicas en donde de repente podemos ver que querrá decir o querrá invitar a un amigo o a un familiar a su casa y les dice ayer vamos a. Entonces aquí esas nociones infralógicas de tiempo, temporalidades o aquellos días, por ejemplo, se sabrá un día de la semana, no todos, sabrá contar al revés o al derecho. O sea, todas estas cosas hay que irlas identificando si van de acuerdo a la edad o realmente pueden ser algún tipo de señal de algo que trabajar sin alentarnos. Es decir, podemos identificar ciertas cosas que podamos mejorar en el desarrollo, pero sin que éstas impliquen directamente algún tipo de trastorno mental, como lo que es el trastorno en neurodesarrollo. ¿Sí me explico? Bien. Los invito nuevamente a que si están acá escuchándome y he atrapado su atención, déjame aquí tus comentarios, alguna experiencia, alguna pregunta y con muchísimo gusto yo o mi equipo multidisciplinario pues también te vamos a poder asesorar con muchísimo gusto. Continúo. Otro de los aspectos importantes en el primer criterio que hemos hablado, que es de la comunicación, se encuentra el deterioro de discurso. Capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación. Como podrás ver, estamos también hablando de diferentes maneras en las cuales podemos percibir, explorar o valorar la comunicación de los niños. El segundo criterio es la capacidad del lenguaje. Están notablemente desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación. Quiere decir, considerando ese primer criterio que es la exploración de diferentes puntos de vista de la comunicación, esta comunicación también puede ser medible en cuanto a el uso de palabras, cuántas palabras hemos incorporado en nuestros discursos. Y a pesar de mantener un discurso coherente, hilado, donde podamos conectar frases o ideas, pues también lo que buscamos es que éste tenga un buen desempeño dentro de esas actividades o roles a cumplir dentro de la sociedad. En este caso de los niños, evidentemente pueda tener una buena interacción con los profesores, pueda generar ciertas actividades en las cuales esa interacción social le permita el aprendizaje significativo y de esta manera pues ir avanzando hacia los logros académicos. Podemos verlos también cuando de repente vemos esas incorporaciones a las escuelas, a las guarderías, y cuáles son esas actividades que vamos desarrollando si el niño pues va avanzando de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo esperado, o pues tiene un desarrollo óptimo o quizá por debajo de lo esperado. El cuarto criterio es el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo, es decir, esto nosotros lo podemos notar en la edad adulta o en la adolescencia, por ejemplo, que tengamos algún tipo de dificultades con la comunicación. Y me refiero que en la edad adolescente tenemos muchísimos cambios personales. Está el cambio social, el hormonal, está la cuestión de identidad personal y la identidad sexual. Entonces, todos estos cambios que a nivel personal un adolescente está viviendo
puede también generar algunos síntomas que podemos pensar que son del neurodesarrollo, pero la verdad van de acuerdo a estos cambios y a esta adaptabilidad de desarrollo esperado de un sujeto. Por ejemplo, pongamos un contexto, un adolescente, varón, hombre, que está desarrollándose, entonces evidentemente la voz le va a cambiar. Esto en él va a generar ciertas expectativas, ciertos malestares, cierto autoconcepto que va a ayudarlo a limitarse o a expandir mucho más su interacción social. Porque le va a dar vergüenza, porque le va a dar pena, porque no quiere que lo vean de esta manera o simplemente pues quiere también compartir, explorar ciertas situaciones sociales y de esta manera puede beneficiarse o no sus relaciones interpersonales. También es importante escuchar el último criterio de los 5 criterios del trastorno del neurodesarrollo y estos son: las dificultades que no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial o de otro tipo. Es decir, si hay alguna dificultad en la comunicación, en las palabras o inclusive en mantener una conversación, por eso es importante el equipo multidisciplinario. Como ya les dije anteriormente, el neurólogo o el psicopedagogo, pero también aquellas personas que estén dedicadas al área de los oídos, aquellas personas que nos puedan ayudar a explorar si sensorialmente los niveles de los umbrales están correctos para que el niño pueda percibir esos estímulos externos y pueda escuchar de manera correcta. Otra cosa también muy importante que dice es a disfunción motora u a otra afección médica o neurológica y que no se explica por discapacidad intelectual, es decir, el trastorno del desarrollo intelectual o retraso global de desarrollo. Entonces, aquí lo primero que tenemos que decir es, número 1, una exploración y valoración integral del niño para poder ver si sus funciones motoras, si sus condiciones neurológicas y fisiológicas están de una manera adecuada o si no, entonces buscar alternativas para ver si empleando alguna de las estrategias para mejorar estas condiciones, entonces la comunicación puede fluir, la interactividad y el desempeño. Si esto no es así, entonces hacer una exploración psicológica y multidisciplinaria para detectar si realmente existen algunos indicios con respecto al trastorno del neurodesarrollo. Bueno, esto es parte de lo que voy a partir de hoy a hacer con respecto a los trastornos de la salud mental. Empezando hoy con el trastorno del neurodesarrollo, que es el primer trastorno del DSM-5. Repito, manual especializado para las personas de la conducta o de la salud mental. Espero que esto te haya gustado y si es así, por favor, compártelo para que haya más personas educadas respecto al tema, para que ayudemos al bienestar de la comunidad social y personal y sobre todo, en este caso, cuidemos la salud de nuestros chiquitos. Soy Ale Ruiz, psicóloga, y estoy aquí para escucharte siempre.